Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta y corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como dijimos, estamos en una serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo. Hoy entramos a nuestra lección número 25 y vamos a continuar con el último punto que nos hemos quedado. Pero antes de eso voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos venido hablando, puesto que ya han pasado 24 semanas, casi medio año, casi llegando a medio año, de lo que estamos compartiendo sobre este tema, nuestra nueva identidad. La importancia en el creyente de poder entender y conocer nuestra identidad. Hemos dicho desde un inicio, la importancia de la identidad es porque ella determinará el destino de la persona. Por eso es importante que como padres continuamente les demos identidad a nuestros hijos. Y aunque continuamente les damos, muchas veces de una manera correcta o muchas veces les damos una identidad incorrecta. Si le decimos a nuestros hijos cuando estamos enojados, eres tonto, burro, esto, etcétera, ya le estás dando una identidad a tu hijo o a tu hija y ya le estás dando un destino por ende. Por eso es importante que nosotros seleccionemos nuestras palabras para proveerles a ellos una identidad correcta y al darles la identidad correcta podamos darle un destino correcto también a nuestros hijos. Y Dios nos ha enseñado también a nosotros, desde el día que hemos nacido de nuevo, Él ha provisto continuamente para darnos conocimiento de quiénes somos, dándonos nuestra identidad. Hemos hablado que cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados por Él, y esa palabra engendrar, hemos visto en la palabra del griego, que tiene que ver, desciende la palabra gen, y que tiene que ver con la información de la cual nosotros vamos a funcionar o caminar en esta tierra, y la cual nosotros hemos adquirido de parte de nuestro Padre Celestial. Dice que hemos sido engendrados por Él, y hemos dicho que para que algo sea engendrado se requiere pues de dos elementos. Número uno, se requiere de un óvulo y se requiere de un espermatozoide para que al unirse pueda ser engendrado una vida. Y de la misma manera como ocurre en lo natural, así también ocurre en lo espiritual. La palabra de Dios dice que es la semilla incorruptible y dice que nuestro corazón fue sembrada la palabra. Nuestro corazón tomó el papel de óvulo, vamos a llamarlo de esa manera, y la palabra, que es la semilla incorruptible, porque en el griego la palabra semilla dice esperma. Por lo tanto, al unirse la palabra en nuestro corazón, fue engendrado una nueva criatura que nunca jamás había existido en la tierra. Y en ti mismo, de la misma manera, cuando el padre o la madre, cuando una pareja se casan y tienen intimidad sexual, en su intimidad sexual el espermatozoide ingresa al óvulo y en ese instante se crea una vida, se engendra una vida, y un ser que nunca antes jamás había existido en esa persona ahora existe físicamente. De la misma manera en lo espiritual. Y es importante conocer quién es esa criatura de la cual la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura, la cual habla la palabra de Dios, es la que venimos estudiando. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es o qué incluye ese ADN puesto en esos genes, puesto dentro de nosotros? Y hemos venido hablando que la nueva criatura
es una nueva criatura que nunca antes jamás había existido. Por eso es importante que conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús. Dijimos que nosotros nos conocemos, porque muchos dicen yo me conozco, yo tengo tantos años, me conozco como soy. Sí, tú te conoces cómo eras cuando estabas sin Cristo. Desde el día que tú entregaste tu vida a Cristo, ese día cambió. Hubo un cambio radical en el mundo espiritual y en el mundo natural. Y en el mundo emocional y en el mundo intelectual hubo un cambio radical. Pero no sabemos lo que ocurrió. Una persona puede decirme que se conoce a sí misma. Claro, conoce la vieja criatura que no conocía a Cristo. Se conoce a sí misma, a sí mismo, sabe cómo era su temperamento, qué reacción iba a tomar, qué le gustaba, qué no le gustaba. Lo sabe y no lo niego. Porque vivía sin Cristo, pero la persona que nace de nuevo, empieza una nueva vida, es una nueva criatura. Por ende, no conoces todavía de qué se trata esta nueva vida y quién es esta nueva criatura. Conoces la antigua criatura, pero no la nueva. Por 24 semanas hemos visto de que Dios ha delegado identidad a nuestras vidas, diciéndonos quiénes somos. Como dijimos, somos una criatura que nunca antes jamás había existido. Número 2, somos una criatura justa y una criatura santa. Justa porque podemos entrar a la presencia de nuestro Padre sin ese sentimiento de culpabilidad, sin ese sentimiento de inferioridad y sin ese sentimiento de remordimiento, de ser indigno. Entramos a su presencia, por eso Él nos ha dado justicia, la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. El culpable por el inocente. Nosotros los culpables entregamos nuestra culpabilidad a Cristo. Cristo tomó nuestra culpabilidad, lo llevó a la cruz, pero Él tomó su inocencia y su justicia y nos la entregó a nosotros. Y por eso dice que la nueva criatura, según Efesios 4:23, es una criatura creada en justicia y en santidad. ¿Por qué en santidad? Porque en la santidad significa separado, apartado. Hemos sido apartados del reino de las tinieblas, separados de ese mundo que no nos llevaba a nada, y ahora hemos sido escogidos por Él para algo. La santidad es algo que necesitamos continuamente practicar en nuestro diario vivir, porque nos venimos apartando de todo aquello que pueda contaminar nuestro cuerpo y todo aquello que pueda contaminar nuestro espíritu. Lo hemos estudiado ya anteriormente. También dijimos que la nueva criatura es una criatura que es el templo del Espíritu Santo. Y dijimos que dentro de nosotros, ¿quién vive? El Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo dentro de nosotros. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, que lo sacó desde el infierno, ese mismo Espíritu Santo viene viviendo en ti, está en ti. Dile a la persona que está a tu lado, el Espíritu Santo vive en ti. Que no lo sientas, que no lo veas, no significa que no sea una verdad. Porque la Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y si dice, vosotros sois, está dando una identidad de un hecho real, no de algo que tienes que ser el templo. Así no dice. Porque hay muchos que malinterpretan y dicen, ¿cuándo llegarás a ser el templo del Espíritu? No. Acá no dice así, acá dice, vosotros sois. Aquí hay una sentencia de una realidad, de un hecho que ya ocurrió hace 2000 años a través de Cristo Jesús y ha hecho de cada creyente templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos el templo y el Espíritu Santo vive en nosotros, y por eso nosotros decimos que la vida cristiana es una vida sobrenatural. La verdadera vida cristiana o el verdadero cristianismo tiene que ver con vivir una vida sobrenatural en la tierra. No una vida natural como los demás, sino sobrenatural, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y hay una persona sobrenatural viviendo dentro de nosotros.
¿Para qué? Para ayudarnos a caminar en la tierra de una manera diferente a como otros la viven. Para ayudarnos a caminar en la tierra bajo los preceptos y estatutos establecidos por nuestro Padre. Para llevarnos a vivir una vida donde los estándares que son elevados de nuestro Padre puedan ser factibles para nosotros. Porque eso es lo que somos nosotros. Somos gente que camina diferente. ¿Cuánto dicen amén? Por eso somos templo del Espíritu Santo. Estoy repasando lo que hemos visto por 24 semanas. También dijimos que somos la luz del mundo. Dice la palabra de Dios que la luz vino a nosotros y ahora somos con Él uno. Por lo tanto somos la luz. Donde vamos nosotros siempre alumbramos. La gente siempre dice, ¿qué tienes? Tú tienes algo diferente. Es que somos la luz de este mundo. Somos gente que alumbra. Amén. Una vez fui a la reunión de los padres, con los profesores, los profesores tenían reunión con cada padre y así es que me acerqué y le dije, ¿me podría dar información? Mi hija me dice, su hija es una hija así, 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 yo no sé qué usted está haciendo, me dice, pero siga haciendo lo que está haciendo su hija, y comienza a decir, como que su hija marca una diferencia. Yo sé por qué mi hija marca, porque es una hija de Dios. Y todos los hijos de Dios marcamos la diferencia siempre en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú marcas la diferencia porque eres un hijo de Dios, dile. Somos gente que marca la diferencia. Amén. No somos gente igual a los demás, somos gente diferente porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Amén. Y por eso somos diferentes. Por eso vivimos una vida sobrenatural, diferente a los demás. Porque hemos salido del mundo, porque hemos salido del reino de la oscuridad. Ya la ignorancia no nos gobierna. Ahora estamos conociendo la verdad. Y como conocemos la verdad, sabemos caminar en la tierra de una manera diferente. Porque hay creyentes, hay cristianos que todavía son ignorantes. Y entiendo su ignorancia porque yo también viví así, por falta de conocimiento. Pero para eso estamos aquí, amén. Para seguir aprendiendo, estamos aquí para seguir conociendo más y seguir saliéndonos de esa mediocridad en la cual vivíamos continuamente. Amén. Porque yo digo estas palabras porque alguien me dijo, pastor, desde que yo llegué a la comunidad cristiana, dice, veo diferente las cosas. Me hubiera gustado llegar antes. Y es que realmente nosotros marcamos la diferencia. Esta comunidad marca la diferencia. Amén. Dile a la persona que somos gente que impacta gente, dile. Aleluya. Somos gente que impacta gente. Gloria a Dios. Y somos la luz. Por eso la Biblia dice que la nueva criatura es la luz del mundo. Gloria a Dios. Luego vimos que la nueva criatura no solamente es templo, no solamente es una nueva criatura que nunca antes existió, y no es solamente una criatura que es la luz, sino también la Biblia dice que la nueva criatura es un embajador de Cristo aquí en la tierra. Es un representante de Cristo mismo aquí en la tierra. Es como que si Cristo mismo estuviera hablando por nosotros. Y cuando hablamos de embajadores, hemos dicho que es una persona seleccionada para poder hacer una función específica en un lugar diferente. Por eso la Biblia dice que no somos de la tierra, pero estamos en la tierra. Somos de arriba, somos del cielo. Nuestra ciudadanía es arriba en el cielo. Los que hemos sido inscritos, nuestros nombres en el libro de la vida, dice la palabra de Dios que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y hemos sido enviados a la tierra a cumplir una tarea, a poder llevar como embajador, porque el embajador tiene una tarea, llevar la cultura de su país a otro lugar, a que se dé a conocer. Y eso es lo que somos nosotros. Hemos traído una nueva cultura, que es la cultura del reino. Amén. Por eso alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, le decimos, eres santo, bueno, Padre bueno. Pero antes, cuando estábamos lejos, ¿alguien podría levantar sus manos? No, se le hace imposible. ¡Ay, qué barbaridad! Levanta tu mano. No, ya eso es ya algo así como que muy muy metido ahí a la religión. No. La palabra de Dios habla de sentir libertad, levantar tu mano y decirle, Abba, Padre, Padre bueno. Y la Biblia dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, sabiendo que no somos de esta tierra, pero estamos en esta tierra, y sabiendo que tenemos, escúcheme bien, todos los recursos del cielo para poder cumplir
nuestra tarea encomendada aquí en la tierra, porque es lo que hace todo embajador. El embajador sabe que cuenta con su país y que lo va a apoyar para continuar la extensión de su propósito, de su función. Y eso es lo que nosotros somos. Somos gente que tiene recursos en el cielo disponibles para poder utilizarlos en la extensión del reino. Amén. Gloria a Dios. También hemos visto que la nueva criatura es una criatura bendecida. Amén. Con toda bendición espiritual. Lo hemos estado viendo. Y aquellos que de repente no saben esto de qué hemos hablado, pueden encontrarlo en YouTube. Ahí tenemos todas las clases y todos los temas que hemos estado enseñando están puestos en YouTube. Solo búsquenlo y puedan ustedes informarse. Vimos de que la nueva criatura es una criatura bendecida con toda bendición espiritual, como hemos estado viendo. Dice la palabra de Dios de que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que te pueda faltar ya te ha sido suplido, ya Dios te ha dado. El punto es que no sabemos cómo manifestarlo. Esa es la diferencia. No sabemos cómo utilizar nuestra fe. Y aunque ya tenemos la fe, no sabemos cómo hacer. Por eso os invitamos a que puedan ustedes continuamente seguir viniendo y puedan continuamente seguirse preparando los discipulados, porque en ella podemos nosotros ayudarles a tener y adquirir mayor conocimiento. Perdón. También dijimos que la nueva criatura es un ministro de la reconciliación. Porque así dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado una palabra de la reconciliación y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Si Dios nos ha dado, no dice que debes buscarlo, dice ya nos ha dado. Dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, significa que somos ministros de la reconciliación. Somos gente que reconcilia, no somos gente que divide, somos gente que reconcilia, no somos gente que condena, somos gente que edifica, no somos gente que aplasta, somos gente que da vida, no somos gente que produce muerte. Porque la condenación produce muerte, pero la reconciliación produce vida. Y cuando hablamos reconciliar, hablamos de acercar el corazón de una persona a Dios. Esa es nuestra tarea, reconciliar a las personas con Dios, no con la religión, no con la iglesia, con Dios. Esa es la tarea de todo ministro de la reconciliación. No anda condenando al mundo, ni anda condenando a la gente, mandándolos al infierno. No, somos gente que reconcilia, somos gente que edifica, somos gente que ayuda. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? También vimos que la nueva criatura es de Dios y dijimos de cómo cada creyente necesita entender que pertenece a Dios porque hemos salido de Él. Hemos entrado a un nuevo punto que es que la nueva criatura es un discípulo y es un hacedor de discípulos. Ahí hemos entrado a ese punto y hemos visto algunas características de lo que es un discípulo y dijimos que la primera característica es que todo discípulo permanece en la palabra de Dios. ¿Y por qué permanece en la palabra de Dios? Porque todo discípulo ha entendido que permanecer en la palabra de Dios, número uno, lo hace libre. Y la Biblia dice que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Entonces todo discípulo ha entendido que mientras permanezca en la palabra, entonces se hará libre. ¿Libre de qué? Si ya no, Jesús rompió mis cadenas. Sí, Jesús rompió tus cadenas del pecado. El pecado ya no mora en ti. El pecado ya no tiene control en ti. El pecado ya no puede hacer nada sobre tu vida porque ya eres libre. Pero lo que sí necesitamos ahora es hacernos libres de tantos pensamientos, tantos argumentos que hemos todavía quedado como rezago de nuestra antigua vida pasada. Por eso Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Porque el viejo hombre ciertamente ya ha sido liberado. Sus cadenas han sido rotas. En el mundo espiritual el diablo ya no tiene potestad sobre tu vida, pero su mente todavía ha quedado los rezagos de su forma de vida, de sus actos y su forma de caminar. Y hemos dicho que cuán importante es permanecer en la palabra, porque solo permaneciendo en la palabra nos hacemos libres continuamente. Porque la ignorancia produce esclavitud, pero el conocimiento produce libertad.
Por eso es importante que entendamos que sin conocimiento no hay avance. Porque la ignorancia produce estancamiento. La ignorancia produce esclavitud. Por eso es importante que cuando permanecemos en la palabra, porque los discípulos de Jesús hemos entendido que el permanecer en la palabra va a traernos libertad. Aún su servidor sigue permaneciendo en la palabra porque aún hay cosas que yo necesito ser liberado. Aún hay malas prácticas que para mí son malas prácticas, que quizás para otro ya no, eso cómo va a ser una mala práctica, eso es algo normal. Quizás para ti, pero para mí ya no es normal. Y vengo buscando seguir siendo liberado porque al adquirir mayor conocimiento hay más luz y esa luz, esa revelación me hará caminar de una manera completamente diferente. Por eso es importante, amado padre de familia, varón, si tú eres casado, te es importante salirte de la ignorancia de cómo tratar a una esposa. Y por eso es importante que aprendas a cómo tratar a una esposa. Lee un libro, busca información. No pretendas que lo sabes todo porque nadie te ha enseñado a hacer un trabajo de esposo. Nadie te ha enseñado, por lo tanto no sabes que lo estás haciendo bien. Porque la ignorancia produce esclavitud y estancamiento. Y por ende muchos matrimonios están estancados por causa que el hombre no sabe su función. Es más, le echan la culpa a la esposa. Y la esposa le echa la culpa al esposo. Por ende, amada hermana, tú que eres esposa, también te animo a que puedas informarte cuál es tu función como esposa y puedas salirte de la ignorancia en la cual tú vives, porque muchos hombres y mujeres dicen, ay, que eso es normal, eso sale, brota así nomás. No. Para casarte tienes que prepararte. Para conseguir un buen trabajo te preparas, te vas a la universidad. Para conseguir un buen sueldo te vas a una preparación tecnológica o una universidad y puedas ganar bien. Y necesitas preparación, 4 o 5 años simplemente para hacer una carrera que tú quieres llevar. De la misma manera, ¿cuánto más en el matrimonio? Porque no es una carrera temporal, es una carrera de toda la vida. Requiere buena información para poderla llevar a cabo. Tanto hombre como mujer necesitan salirse de esa ignorancia porque eso produce esclavitud en la vida de cada persona. Y para ti, joven soltero que todavía no estás casado, pero pretendes casarte o buscas más adelante casarte, es tiempo que te prepares ahora como soltero y aprendas a vivir como soltero. Porque aquel que no sabe vivir solo, entonces es una persona que tampoco podrá vivir con alguien. Porque de eso se trata. Yo no me caso para que me hagan feliz. Busco una pareja porque quiero hacer feliz a esa persona. Porque ya me cansé de estar viviendo solo, pero ahora mi felicidad la quiero brindar a otra persona. Por eso busco una pareja para poderla hacer feliz. De eso se trata el matrimonio. El matrimonio no es un lugar donde tú llegas y quieres que te den. No, el matrimonio es un lugar donde tú das. Lo que tú das, lo mejor que tú puedas darle. Amén, por eso es importante conocer. También dijimos que todo discípulo que permanece en la palabra ha entendido que en la palabra es que va a encontrar vida para su vida. También dijimos que en la palabra de Dios, el creyente al permanecer en ella va a encontrar el poder de Dios y también va a poder llevar mucho fruto. Y estuvimos hablando acerca de ello, acerca del fruto, porque encontramos de que muchas veces esta palabra frutos ha sido muy mal utilizada por muchas personas para presionar y manipular personas. Aquí estamos hablando de que para llevar frutos dijimos que hay que pasar todo un proceso. Y todo en la vida tiene un proceso. Nada es de la noche a la mañana. El fruto es el resultado de un proceso que ha pasado la semilla. Y cuando la Biblia dice que llevaremos mucho fruto, significa que mientras estemos en la palabra, seguiremos pasando el proceso del entrenamiento, del discipulado, para que al final llevemos mucho fruto para el Señor. El fruto no es una obligación en la cual se presiona y se obliga a que produzcan. No.
El fruto es el resultado de un proceso que ha pasado una semilla y ha podido llegar al punto máximo que ahora va a dar. Ese es el verdadero fruto. También dijimos y vimos otra característica de un discípulo, es que todo discípulo es una persona que ama y se ama los unos a los otros. Hoy quiero entrar con una tercera característica, que es un discípulo es imitador de su maestro. Así que quiero invitarte, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Sé que el repaso ha sido bastante extendido, pero creo firmemente que va a ayudarnos a podernos recordar de todo lo que hemos venido hablando por 24 semanas y poder añadir un poco más de conocimiento con lo que vamos a compartir. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Voy a leerlo una vez más mientras el Espíritu Santo te va revelando lo que significa. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí la palabra de Dios ha declarado algo para todos nosotros: imitar a Dios. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo? ¿Nosotros podemos imitar a Dios? Sí, podemos imitar a Dios. Por supuesto, si la palabra nos da una invitación, es que podemos hacerla. Porque ¿cuántos saben que todo hijo imita siempre a su padre y toda hija imita siempre a su madre? La niña no tiene ni 3 años, ya se pone los zapatos de la madre, esos tacotes, y agarra la bolsa y está con la mano andando y caminando con sus tacos. El niño agarra la tremenda corbatota del padre, la tiene ahí, parece ya soga colgándole ahí, y se pone la corbata del papi. Porque los niños siempre imitan al padre. Por eso, padres, ten mucho cuidado con lo que hagas, porque aún tus hijos siguen imitando lo que tú vienes haciendo. Y tus hijos harán lo mismo que tú vienes haciendo actualmente. Tus hijos tratarán a su esposa porque ven en ti cómo tratas a tu esposa. Las historias se repiten, porque los hijos repiten la misma historia de los padres por tanto tiempo que están mirando continuamente, porque nosotros los padres moldeamos a nuestros hijos. Los moldeamos con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, y ellos están todos los días en casa observándonos y van a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Van a tratar a la gente de la misma manera que nosotros tratamos a la gente. Van a tratar a su pareja de la misma manera como nosotros lo estamos tratando a nuestra pareja. Por eso, padre, tienes una gran responsabilidad en tu mano. Dios ha puesto una gran responsabilidad en tu mano al darte hijos. Te ha bendecido con hijos, por supuesto, pero te da una responsabilidad porque los estás entrenando. Los padres somos entrenadores de nuestros hijos. Cuando cumplan ellos 18 años y dirán, papá, mamá, o 21 años aquí en este país, ya me voy de la casa, ya tengo mi edad, así es que se irán, pero serán con todo el molde que tú mismo has moldeado en casa. Igual las madres moldean sus hijas. De la misma manera como tú has tratado a tu marido, así van a tratar tus hijas a su marido. Y si ese trato que tú le has dado te ha traído problemas, así también le dará problema a tus hijas. Porque somos imitadores. Nosotros como hijos imitamos a nuestros padres. Y de la misma manera, hay un llamado para imitar a nuestro Padre Dios. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Y como hijos de Dios, imitamos a nuestro Padre porque hay la invitación: sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿en qué le puedo imitar? ¿Acaso puedo crear otro planeta? ¿Acaso puedo crear otra galaxia? No te vayas a un extremo, tan extremo. Cuando la Biblia habla de ser imitadores de Dios, es que de la misma manera como Dios trabaja, así tú también puedes trabajar. De la misma manera como Dios establece cosas, así mismo nosotros también podemos establecer cosas en la tierra.
Una de las cosas que yo tengo presente es que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuántos saben que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él ya sabía cómo iba a ser el final? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Él sabía cómo iba a ser el final de la tierra? Claro que sí. A Él no se le chispoteó la caída de Adán. A Él no creó algo, uy, ¿ahora qué hago? Se me presentó este problema. No, no, no. Dios cuando creó la tierra supo cómo crearla, supo qué hacer con la tierra, a quién poner en la tierra, pero a la vez también ya miró el final de cómo iba a terminar algo. De la misma manera nosotros podemos imitar a Dios. Si Dios trabaja así, nosotros también podemos trabajar así. Todo proyecto tienes que mirarlo desde el inicio y tienes que mirar cómo vas a acabar. Si tú te quieres meter al matrimonio, joven o señorita, tienes que mirar del inicio, pero a la vez mírate el final. ¿Te miras con el mismo hombre o te miras con otro diferente? ¿Cómo te miras? Ese es el punto. La Biblia cuando dice sed imitadores de Dios es porque vamos a imitarlo en cómo Él funciona y cómo trabaja. Cómo Él establece cosas, de la misma manera establecemos. La Biblia dice también en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta el orden? Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? Gente ordenada, gente que ordena. Y no hablo de ordenar, de mandar cosas, de ser ordenado, de que no nos gusta el desorden. Por eso, amado padre, amado hermano varón, deja de dejar tus medias en medio de la sala, que tu esposa se enoja. Y nadie me ha contado algo, por si acaso. A lo primero dicen: ya le contaste al pastor, ya. Chismosa, le dicen a la esposa luego. Deja de dejar tu ropa sucia en medio de la sala. O tus zapatos ahí de trabajo, que llegas de trabajar de construcción quizás. Sé ordenado. Porque a Dios le gusta el orden. Y somos gente que nos gusta el orden. Amén. Gloria a Dios. El orden es bueno. Dile a la persona: el orden es bueno. Un llamado de atención a todos los adolescentes aquí presentes. Adolescentes, sean ordenados en casa. Ordenen ese cuarto. Toda la ropa amontonada, separa la ropa sucia y la ropa limpia, que esté separado. No mezcles las medias sucias con las limpias. Amada hermana, por favor, revise ese cuarto. Y si está desordenado, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque déjenme decirles algo: los adolescentes son especialistas en el desorden. Hasta que se los entrene poco a poco y empiezan a hacer bien las cosas. Y empieza a ver el orden. Porque el orden es bueno. Amén. Diga a la persona: el orden es bueno. Porque en el orden, escúcheme bien, por eso estamos hablando de imitar a Dios. ¿Qué significa imitar a Dios? Porque los discípulos somos imitadores de nuestro maestro. Y como imitadores debemos de aprender cómo lo podemos imitar. Porque mucha gente se va al extremo: ¿acaso podemos crear otro planeta? Cuando yo comparto esto me dicen: ¿acaso podemos ser como Dios creando planetas? O haciendo esto, o haciendo otro. O me vas a pedir también que crea un hombre, un ser. No, no estamos hablando de eso. De cómo trabaja, cómo funciona. Porque dice la Biblia que Dios, al empezar a ordenar las cosas, por eso es importante el orden. El final del orden que empezó Dios a hacer en la tierra produjo y trajo como consecuencia la productividad. Hubo una productividad por causa del orden. Por eso quiere decir que cuando soy ordenado, cuando ordeno las cosas, la productividad vendrá a mi vida. Pero cuando no hay orden, no hay productividad. Cuando hay desorden, no viene la productividad, no viene el avance, viene el estancamiento. Por eso, jóvenes adolescentes, cuando sus padres les dicen ordenen su cuarto, háganlo y ténganlo como una práctica en sus vidas, porque les va a ayudar cuando crezcan. Y cuando se casen,
esperemos que no se encuentren con un desordenado o una desordenada y los dos ya pues son un desastre. Sino más bien puedan encontrar una persona que quizás no sepa el orden y tú le podrás enseñar. Amén. Y tú puedas enseñarle lo que es el orden y ellos puedan aprender también. Esa es la manera cuando hablamos de imitar a nuestro Padre, de imitar a Cristo. Porque como discípulos que somos gente que imita. Somos gente que, o sea, estamos tan metidos en lo de imitar, que aquí hay muchos que imitan el peinado de un artista. Acá hay muchos que imitan incluso la forma de cómo se viste un artista. Por eso ustedes podrán ver a mucha gente que llevan cosas en su cuerpo, collares o lentes o relojes, de acuerdo a su artista favorito, porque buscan imitarlo. Se visten como tal, se hacen el peinado tal. Es más, bailan igualito a él. Porque buscan imitarlo. Porque esa parte de imitar es tan innato en el hombre. Pero hay un llamado de Dios que dice en Efesios: sed imitadores de Dios. Porque sí se puede imitar a Dios. Sí se puede imitar cómo Él trabaja. Él habla de que lo que se siembra se cosecha. Es más, dice en Génesis que Él ha dado semillas de acuerdo a su especie que producirán de acuerdo a su especie. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sembrar algo y voy a recibir de acuerdo a lo que yo siembro. Estoy imitando. Y si quiero recibir un producto bueno, una cosecha buena, debo entender que debo sembrar algo bueno. Porque voy a recibir de acuerdo a lo que yo siembro. De eso se trata el imitar. Es más, la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo dijo lo siguiente en Juan capítulo 5, versículo 19. Él dice lo siguiente, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino, dice, todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí podemos ver un gran ejemplo de cómo Jesús imitó lo que su Padre hacía. Y por eso se nos da una invitación a ser imitadores de Él, porque como discípulos que somos, por eso somos discípulos, imitamos a nuestro Maestro. Y nuestro Maestro nos ha dicho que Él también imitaba a su Padre. Así también cada uno de nosotros. No está hablando de crear planetas o otras cosas, está hablando de imitar en cómo Él trabaja, en cómo Él funciona, y podemos imitar incluso en lo que Él habla. Podemos hablar lo que Él habla, pensar como Él piensa, ver como Él ve. Siempre hay un grave error en muchas personas que miran siempre algo desde una perspectiva y no quieren mirar la otra perspectiva. ¿Cuántos saben que la moneda tiene dos caras? Amén. Y todos solo quieren concentrarse en mirar la parte negativa de la persona, o solo se concentran en mirar la parte positiva de la persona. Pero hay una parte negativa también. Hay una parte positiva también. La moneda tiene dos caras y debo aprender a mirar ambas. Por eso es importante ver e imitar lo que Dios hace para nosotros también hacerlo. Y Jesús dijo: lo que yo veo hacer a mi Padre, eso yo también lo hago igualmente. Jesús incluso estando en la tierra dejó algo que Pedro más adelante llama, por favor, 1 Pedro capítulo 2, por favor. 1 Pedro capítulo 2 versículo 21. Pedro, que vivió con Jesús por 3 años, o el tiempo que estuvo en la tierra Jesús al lado de ellos en su ministerio, Pedro dijo estas palabras en cuanto a lo que es
o el entender lo que es el discipulado. Dice así, 1 Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, para poder imitarlo a Él, en lo que Él hacía, y tú y yo podamos hacerlo. De ahí que Jesús dijo lo siguiente. Vamos a la escritura para poder ver lo que dijo Jesús. Juan 14:12. Jesús dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará, o Él las hará también. ¿Por qué las hará también? Porque lo estamos imitando. Es más, Jesús añade algo más y dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tú y yo podemos imitar a Jesús, porque Él es nuestro maestro. Y todo verdadero discípulo siempre imitará a su maestro. E imitamos también a nuestro Padre, cómo trabaja, cómo funciona, cómo actúa. Hay muchas cosas que podemos mirar de lo que Dios hace. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? ¿Cuántos saben que nuestro Padre, dice la Escritura, suple todas nuestras necesidades? Amén. ¿Cuántos se gozan porque Dios suple nuestras necesidades? Aleluya, gloria a Dios. Ahora quiero decirte a ti, amado Padre, porque esto también va para ti, tú que eres padre. Porque si el Padre suple todas las necesidades para nuestras vidas, y tú que eres padre, también debes de suplir las necesidades de tus hijos. Yo le compro ropa, yo trabajo muy duro, ¿sabe, pastor? Trabajo 18 horas al día. Trabajo duro, le compro lo mejor para mis hijos, ¿no? Nunca falta comida en casa, ¿no? Muy bien, qué bueno. Pregunta: ¿cuándo saliste con tus hijos a pasear y tuviste un tiempo de calidad con ellos? ¿Cómo? Pero yo trabajo mucho, pastor. Usted sabe que aquí en Estados Unidos hay que trabajar. Si no, los biles. ¿Cuándo pasaste tiempo de calidad? ¿Cuándo supliste la necesidad de tus hijos de querer pasar un tiempo con su padre? ¿Cuándo los sacaste a pasear tú y él juntos? Se rascan la cabeza y dicen: ¿cómo se come eso, pastor? ¿De qué se trata? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no lo hacen. Cuando la Biblia dice que nuestro Padre suple nuestras necesidades, significa que como padres suplimos las necesidades que hay en casa. Y en casa está la esposa y están los hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le sacaste a tu esposa a tomar o a tener una cena romántica? Hermana Isabel, ¿cuándo fue? ¿Cuándo, hermana Yolanda? ¿Cuándo fue? Margie, when? ¿Se dan cuenta? O sea, la Biblia dice que el Padre suple las necesidades que hay. Y así como hay necesidades en casa, no solo es comida, no solo es comprarle zapatos, no solo es pagar la renta y los biles. Hay necesidades emocionales que necesitamos suplir, no solo en nuestra pareja, sino en nuestros hijos. Y esa es tarea nuestra. Ese es algo que debemos de imitar de nuestro Padre. No solo es trabajar duro y pagar los biles, porque ellos también tienen necesidad, nuestros hijos tienen necesidad. Ellos quieren pasar un tiempo, aunque sea contigo. Porque va a llegar una edad donde ya no van a querer saber nada de papá y de mamá. Me voy con el amigo, me voy con la amiga. Y olvídate, ya no habrá tiempo para ellos. Bye bye. Se acerca el día de la partida final.
mientras estén en nuestro poder, pasa tiempo con ellos, porque llegará el momento que ya no podrás, y aunque tú quisieras pasar tiempo con ellos, será demasiado tarde. Este es el tiempo de poder suplir. ¿Se dan cuenta de qué hablamos? Ser imitador. Por eso Pablo dice: sed imitadores de Dios, porque Dios suple las necesidades, y tú eres esa persona que debe aprender a suplir esas necesidades que hay en el hogar. No solo en tu esposa, tus hijos también tienen necesidades. Tienen necesidades incluso de ser escuchado por alguien. Tienen necesidades incluso de poder salir y pasear y sentirse que han salido el fin de semana. Porque cuando llega el día siguiente, el día lunes a la clase, todos los amigos: ¿y qué hiciste ayer? Oh, ayer me fui para acá, yo me fui para allá, yo hice esto. Y tu hijo o tu hija no podrá decir nada porque tú no lo sacaste a ningún lugar. Yo lo llevé a la iglesia. Es lo mejor que le he dado. What? Venir a la iglesia es una responsabilidad nuestra para con nuestro Padre y tuya. Pero no significa que lo hayas sacado a pasar un tiempo de calidad con tu hijo. Esas son necesidades que están ahí en nuestros hijos y debemos nosotros de suplirlas. Esos son los que debemos de imitar a nuestro Padre. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria a Dios. Y me gustaría dar más ejemplos en cuanto a lo que son imitar a nuestro Padre. Pero la Biblia me dice que Él dejó pisadas para que nosotros siguiéramos. Jesús dejó pisadas. ¿Cuáles son las pisadas que Él dejó? Hay muchísimas que podríamos mencionar. Pero voy a irme a lo específico. Lucas 4, por favor. Y aquí encontramos algo específico o algo general, vamos a llamarlo así, de lo que nosotros debemos de imitar. En Lucas capítulo 4, versículo 18, pasaje muy conocido por todos nosotros, siempre se ha predicado, se ha hablado de esto, pero estos son algunas cosas de lo que Jesús hacía en la tierra. Dice así, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas son las cosas que Jesús hacía continuamente. Y estas son las pisadas que tú y yo necesitamos empezar a pisarlas. Estas son las marcas que Jesús dejó en la tierra para que tú y yo empezáramos a ponerla en práctica. Y la primera dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando habla de pobres no hablo de mendigos económicamente. Hablo de las buenas noticias para toda persona pobre espiritualmente. Para toda persona que tiene una necesidad interna, que le hace falta algo, como que siente que le falta algo, tiene dinero, tiene éxito, tiene todo, pero le falta algo. Eso es la pobreza espiritual, es lo peor que puede haber en el ser humano. Pobre no es aquel que no tenga dinero, sino es aquel que no tenga a Dios, porque hay una necesidad fuerte espiritualmente. Y ya Dios dejó una marca a través de Jesús de dar buena noticia a las personas que tienen necesidades. La segunda que podemos ver dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice que nos ha enviado a sanar los corazones. De ello yo llamo la reconciliación. Porque hay mucha gente que todavía le sigue echando la culpa a Dios por algo que ha pasado en la vida de ellos o en la vida de sus padres. Aún conversaba con un joven, ya tiene casi 40 años. Y me dice: ¿qué haces metido en la iglesia? ¿Qué haces engañándole a la gente? Y le digo: debe haber pasado algo en tu vida, por eso es que tú me dices esas palabras. Tiene que ver algo en tu niñez o en tu juventud que ha ocurrido, por eso tú me hablas de esta manera. Y él me dijo quebrantado, me dice: ¿quieres que te diga la verdad? Mi madre iba a la iglesia todos los días, yo me acuerdo. Ella iba todos los días a la iglesia.
me llevaba a mí a la iglesia. Pero cuando un día mi madre estuvo en sus últimas, ninguno de la iglesia vino a darnos algo. Ninguno de la iglesia vino a preocuparse por mi madre, porque mi madre daba todo su tiempo, lo que tenía, pero nadie vino a hacer algo cuando ella estaba en sus últimos momentos. Gente con un corazón roto, con un corazón herido por experiencias de la vida, y donde Dios no tiene nada que ver ahí, sino es el resultado de la gente que no sabe tratar a la gente. Y Dios nos manda a sanar esos corazones. De ello lo que yo llamo el ministerio de la reconciliación. De acercar el corazón dolido, ese corazón herido, ese corazón roto, acercarlo al verdadero sanador, Cristo Jesús. Donde reconciliamos gente, no condenamos gente. Yo no puedo decirle a esa persona: ¿qué haces hablando mal? Tú eres un ignorante, no sabes nada. No puedo decirle algo así, porque sé que detrás de sus palabras tiene que haber habido una experiencia que le conlleve a hablar así. Un corazón herido. Y Dios nos ha enviado a sanar corazones quebrantados. Dice, nos ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Otra pisada más de nuestro maestro, en la cual nosotros hemos sido llamados a imitarlo, a pregonar libertad a los cautivos, a decirle a toda persona que está esclavizada de un vicio, de algo: hay libertad en Cristo Jesús. Ven, Cristo Jesús quiere liberarte. Cristo Jesús quiere darte una nueva oportunidad. Pero ¿saben lo que dicen algunos? Tienes que dejar de pecar para venir a Dios, porque no puedes venir a Dios con tu pecado. Deja de tomar y ven a Dios. Yo les digo todo lo contrario. Yo les digo: ven a Dios. No importa si estás tomando, ven a Dios. Porque cuando estés con Dios y te encuentres con Él, tú cambiarás. Tú cambiarás. Es al revés. No es decirle a la gente: deja de hacer. Tráelo, invítalo a la iglesia, que tenga un contacto con Dios, que pueda conocer a Dios. Y déjame decirte, su vida será transformada. Muchos aquí han sido transformados de esa manera. A mí nadie me dijo: deja el alcohol, deja las drogas. Nadie. Cuando Él me encontró, porque yo lo buscaba, Él me cambió de la noche a la mañana. Por eso es importante pregonar libertad a los cautivos, porque hay mucha gente que sigue esclavizada en cosas. Luego dice: vista a los ciegos. Cuando habla de dar vista a los ciegos, ciertamente podemos usarlo literalmente para orar por sanidad, pero a la vez también hay muchos ciegos que no ven la verdad. Aún muchos ciegos que no pueden ver sus funciones que deben de tomar como hombres, como cabezas de hogar, o mujeres en la posición que Dios los ha llevado. Entonces somos gente que da conocimiento. Somos gente que da conocimiento, porque el conocimiento trae luz, el conocimiento da libertad, el conocimiento alumbra y puedan ver las personas. Por eso mucha gente dice: me hubiera gustado llegar a la comunidad cuando era más joven. Pero le digo: nunca es tarde, puedes volver a empezar. Porque han aprendido aquí que hay muchas cosas que no tenían presente. Han aprendido aquí a poder mirar más adelante. Han aprendido aquí a poder incluso hacer metas, las cuales nunca hacían en sus vidas. Han aprendido aquí a incluso un poco de finanzas y han empezado a mirar de una manera diferente. Han empezado a mirar cómo se debe tratar en un hogar, cómo debe ser un matrimonio. Antes, me dicen, vivíamos como perros y gatos peleándonos todos. Pensábamos que eso era normal, pero no es normal. Eso es anormal. Luego dice la Escritura: poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos saben que el Evangelio es agradable? Es agradable a nuestro paladar. ¿Por qué? Porque siempre nos conlleva a nuestro bienestar. Ese es el verdadero evangelio. Pero cuando hay un evangelio que no lleva al bienestar de la persona, entonces ya no es el verdadero evangelio. Lo que se he compartido con ustedes siempre ha sido el verdadero mensaje, aquello que agrada a tu espíritu, a tu corazón, de que sabes que eso era lo que estaba buscando, de que sabes que esa era la palabra, que tú estabas correcto cuando pensabas de esa manera.
el año agradable del Señor. Por muchos años me dijeron a mí de que hay cosas que ya pasaron y que ya no están en circulación en las cosas de la palabra de Dios. Y unas cosas que nunca pude ir en contra es aquella conversión que Dios hizo en mí. Vi el poder de Dios y siempre creí que Dios es un Dios poderoso que hace cosas continuamente y que hace milagros, que hace transformaciones de la noche a la mañana. Y siempre he creído en el poder de Dios. Pero cuando llegué a la iglesia donde yo crecí y empecé mis primeros años, me dijeron que eso ya no existía. Ya había pasado de moda. No me estaban predicando un año agradable, sino un año como que, bueno, eso era cierto, pero en aquellos tiempos. Pero cuando un día, en mi búsqueda con el Señor, experimenté cosas que nunca había experimentado, simplemente pude ver cuál era el verdadero evangelio que agrada, el verdadero evangelio que Dios siempre quiso que el hombre conociera. Quiero terminar solamente diciendo que Jesús enseñaba y predicaba el evangelio del reino. No predicaba una religión, no predicaba una denominación, predicaba el evangelio del reino. ¿Cuántos están aquí para imitar lo que Jesús hacía? Para dar libertad a los cautivos, para sanar los corazones. Son las pisadas que Él ha dejado para que nosotros hagamos. Cuando hablamos de ser imitadores de Él, no solamente hablo de imitar en cómo trabaja, cómo actúa, cómo funciona, sino hablo también en aquello que Él ya dejó en la tierra, marcas para que tú y yo continuamente sigamos. Porque Dios desea que la gente de afuera, que aún no lo conoce, pueda conocerlo a través de nosotros que somos sus discípulos. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.